El pasado miércoles 31 de octubre, la sección primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas dictaba sentencia al conocido caso Palmera, en el que se juzgaba, entre otros, al exalcalde de Santa Lucía, Silverio Matos, por delitos de prevaricación administrativa y también de abuso de función pública. Finalmente conocíamos esa sentencia con la libre absolución de todos los procesados de todos los cargos por los que se les juzgaba. Hoy, y tras 11 años de larga espera, Silverio Matos se sienta por primera vez en televisión para contarnos los detalles y pormenores de este caso y, sobre todo, de cómo ha vivido estos 11 años de investigación. Silverio Matos, muy buenas. Muy buenos días. ¿Cómo se encuentra? Hombre, ahora más tranquilo, más relajado, después de todo un proceso, después de tantísimos años de vivir con tensión y vivir con rabia y con impotencia. Por lo tanto, ahora me encuentro más relajado. Lo primero, felicitarle por la resolución judicial y también agradecerle que esté con nosotros hoy aquí. Muchas gracias. Es un honor, después de tantos años, seguramente también por petición de sus abogados, pues mantener silencio. Ahora ya puede hablar libremente de todo el proceso. Bueno, yo creo que han sido unos años de sufrimiento, porque como estaba en una situación especial, tenías la impotencia de incluso de no poder hablar, ¿no? Pero ahora ya se puede hablar del tema y con la alegría, y yo en primer lugar pues agradecer al tribunal el que incluso el juicio terminó el miércoles pasado y ya a la semana justa ya teníamos el fallo. Eso hay que agradecérselo mucho al tribunal, porque yo me estaba temiendo mucho de que ahora lo mantuvieran pues otros 3 o 4 meses de sufrimiento. Por lo tanto, yo me alegro tremendamente porque, bueno, que se haya resuelto rápido. Rápido me refiero. Relativamente. El fallo. Bueno, usted no ha podido hablar en estos años, pero muchos otros sí han hablado. Mucho se ha confundido, creo, también a la opinión pública de lo que en sí constaba el asunto por el que se le denunció a usted en torno a esa firma del convenio de permuta para, pues, intentar presentarse a ese concurso eólico. ¿Nos puede contar exactamente en qué consistía este asunto? Bueno, de una forma resumida, porque si no estaríamos aquí hablando un par de horas, el Gobierno de Canarias saca a concurso, publica la base para la presentación de la energía eólica, de un base para presentarlo a un concurso. Y cuando sale la base, se primaba que fuera solo público. Se intentaba que los ayuntamientos, el Cabildo, el Consejo Insular de Agua, etcétera, de alguna forma obtuviese una serie de beneficios legales, pues, del viento, que no lo tenemos ahí. Y eso fue lo que hicimos. El ayuntamiento, en principio, queríamos presentarnos solos, con un suelo que tenemos por debajo de la autopista, cerca del cuartel de la Guardia Civil. Bueno, en primer lugar, los 3 municipios le encargamos al gerente de la mancomunidad, que era ingeniero y era especialista, porque había intervenido en la mayoría de los parques eólicos de la isla de Gran Canaria, incluso de Fuerteventura, que él diseñara, digamos, los proyectos. Se le da toda la información desde el ayuntamiento y él contacta con el arquitecto, contacta con la gente y elabora un proyecto. Ese proyecto, cuando empieza a elaborarlo, dado que desde el gobierno se primaba no solamente que fuera solo público, sino que los parques fueran grandes, como mínimo tenía que tener una potencia cerca de 15 megavatios, bueno, pues lo que se intentaba, nos dijo el ingeniero, es: mira, con ese suelo que el ayuntamiento tiene es imposible que te aprueben el proyecto, porque, oye, todo el mundo va a presentar parques grandes, y ustedes van a presentar un parque muy pequeño. Por tanto, es necesario que adquieran más suelo si quieren presentarse. Bueno, pues lo que hicimos fue contactar, el ingeniero, de nuevo contacta con las parcelas que colindan con el ayuntamiento, ni siquiera fue el ayuntamiento, el ingeniero contacta con los propietarios de esas parcelas, con los colindantes, y hace un proyecto. Y una vez hace el proyecto y se ve cómo quedaba, pues ya se contacta con los propios empresarios, directamente el señor gerente. Bueno, algunos empresarios vinieron al ayuntamiento, pero quedamos en que se fuera mirando el proyecto. Vamos a ver, al constituirse una empresa pública, donde el ayuntamiento iba a estar con 3 particulares, el ayuntamiento necesariamente tenía que tener el 51% de los beneficios. Y el otro 49% restante, de acuerdo con el suelo que aportaba cada uno. Teníamos varias opciones: comprar el suelo,
que no teníamos consignación. Independientemente de los metros que tuviera la parcela propiedad del Ayuntamiento de Santa Lucía, siempre el 51% iba a ser propiedad del Ayuntamiento. En este caso el Ayuntamiento tenía muy poco suelo comparado con los propietarios. Entonces, podíamos haber ido a comprar el suelo, no teníamos dinero en el Ayuntamiento, no había consignación presupuestaria. Podíamos haber hecho una permuta se puede alargar en el tiempo, mucho tiempo. Podíamos haber, de alguna forma, haber expropiado. Se puede alargar muchos años el proceso. Al final dijimos hacer la permuta. Porque había 60 días para presentar el proyecto. Días, y ya habían pasado bastantes días pues elaborando el proyecto original, que era ir solo en el Ayuntamiento, por lo tanto había que hacerlo rápido, por lo tanto lo más normal era hacer un convenio con los 3 colindantes, donde el Ayuntamiento tenía que tener el 51%, ellos se repartirían el otro 49%, y el convenio consta de que si el proyecto no era aprobado, se devolverían las parcelas sin derecho a indemnización, y así fue, y nos presentamos al concurso. El problema fue que este concurso, bueno, pues hubo que suspenderlo por determinadas denuncias y historias, y se quedó, y bueno, y cada propietario pues ha asumido... La suspensión del concurso por parte de la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias. Exactamente, sí. No tiene nada que ver con que el proyecto en sí tuviera algún error. No, este proyecto parecido. Cumplía con todos los requisitos y no se suspendió, digamos, por esta denuncia, pero esta también de alguna forma influiría, claro, porque habiendo esta denuncia por medio y otras denuncias que se pusieron, por ejemplo, recuerdo que era en Fuerteventura, por parte del Cabildo, si no recuerdo mal. Por lo tanto, el Gobierno canario, ante la incertidumbre y ante la posibilidad que le metieran una querella, pues decidió suspenderlo. Y luego, con posterioridad, el Gobierno canario saca unas nuevas bases que no tienen nada que ver con esta, donde ya no era necesario ir con particulares. Silverio, en la parte quinta de los hechos probados, pues ciñéndonos un poco a la sentencia, dice que los acusados actuaron plenamente convencidos del enorme beneficio para el interés general del municipio al que representaban, en este caso Santa Lucía, el que supondría resultar adjudicatarios en ese citado concurso del proyecto de parque eólico. ¿Por qué decidió el Ayuntamiento llevar a cabo este proyecto y qué beneficios creía usted que supondría para Santa Lucía? Vamos a ver, los ayuntamientos siempre estamos jodidos con las perras, siempre hay poco dinero. Y más un ayuntamiento como el nuestro, que un ayuntamiento que tiene muchísimos servicios sociales, en este momento más de 50 programas sociales, y sobre todo teniendo el viento ahí, que es libre y que además lo tenemos de una forma gratuita, por lo tanto, y además en la comarca siempre hemos apostado por el medio ambiente. Estamos en la zona eólica, digamos, por excelencia, la isla Gran Canaria. Ingenio Güímez Santa Lucía, nos íbamos a presentar sí o sí, porque había que hacerlo. ¿Por qué? Porque se optimizaban los recursos, porque se abarataría digamos, lo que es el consumo energético, por muchas razones, y sobre todo porque eso reportaría. Imagínense, por ejemplo, que a mí me acusaban de que uno de los propietarios, según dice la denuncia, iba a obtener 3 millones de euros. Bueno, pues si ese propietario con un 9% iba a obtener pues 3 millones de euros, imagínense lo que obtendría el ayuntamiento, no el alcalde, que quede claro. Las arcas municipales, en torno a los 20 millones. 51%. En torno a los 20 millones, dice la sentencia. Quedaba claro que era el interés general lo que primaba. Y eso es lo que hemos mantenido pues, durante todo este tiempo. Volviendo a la parte segunda, intentando aclarar un poco con la sentencia en la mano algunos detalles de lo que se ha hablado en estos últimos 11 años, dice que los acusados actuaron plenamente también convencidos de que su proceder se sujetaba a las normas de procedimiento. Había informes favorables del jefe de la oficina técnica del Ayuntamiento, del arquitecto superior, ninguna objeción por parte de la secretaria del Ayuntamiento. ¿En ningún momento tuvo usted duda de que lo que se estaba haciendo era totalmente legal? Bueno, no las he tenido y de hecho al final yo le dije al tribunal que volvería a ser exactamente lo mismo. Ahí se intentaba obtener beneficios para el Ayuntamiento de Santa Lucía y a la vez que tú tienes un informe del arquitecto municipal que dice que ese era el único suelo del que el Ayuntamiento disponía para un parque y decía el arquitecto que era el sitio idóneo, aparte del único, el sitio idóneo para un parque. Si el ingeniero que hizo el proyecto dice que con ese proyecto estaba aprobado seguro, si el interventor municipal decía que su informe iba a ser favorable, si se aprobó en la comisión de gobierno, la Junta de Gobierno, sin problemas ninguno, eso se remite a la delegación de gobierno, se remite al Gobierno de Canarias, ninguna administración puso ningún reparo.
Yo tenía y tengo el pleno convencimiento de que estábamos actuando correctamente. Entonces, Silverio, ¿por qué cree qué cree que pudo llevar al Ministerio Fiscal, en este caso, a calificar los hechos como constitutivos de un delito de prevaricación administrativa y por ello pedir para usted, por parte del Ministerio Fiscal, 8 años de inhabilitación? Yo de verdad que estoy sorprendido con el Ministerio Fiscal, de verdad, con la Fiscalía estoy sorprendido, mosqueado y además cabreado. Porque, vamos a ver, en mi primera declaración, donde fue el señor Rufino, fue Ernesto Pérez y fui yo a declarar, cuando le preguntan al señor Rufino, ¿usted es abogado? ¿Usted es ingeniero? No. ¿Usted hizo este informe? No. ¿Usted pagó por este informe? No. Dice, bueno, entonces ¿cómo le llegan a usted los papeles? Dice, a mí me los da Ernesto Pérez. Cuando el señor Ernesto Pérez va a declarar, dice el señor Rufino que usted le dejó los papeles. Sí. ¿Y qué le motivaba a usted dejar los papeles para que Rufino presentara los papeles? Y está escrito en el tomo 1, porque estamos hablando de un procedimiento de 20 tomos y 12.000 folios. En el tomo 1, en los primeros folios, en la primera declaración del año 2008, dice don Ernesto Pérez, y está escrito, que le interesaba meter mierda, echarle mierda al alcalde para que perdiera las elecciones. Y dice Rufino, está recogido, que él lo que quería era presentarse a las elecciones, y por lo tanto, entre más porquería hubiera, pues más posibilidades tenía él de ser alcalde. Esa es la motivación. Y un fiscal... O sea, la motivación de la acusación popular, pero no de la... Y un fiscal que escucha eso, porque no es que lo pensaran, es que lo dijeron y está recogida en acta. Y todo un fiscal que escucha ese tema, ¿qué intereses tenía la Fiscalía en imputarnos cuando estaba claro que era un tema político? Ese de verdad que es la rabia y la impotencia que he tenido. ¿Y por qué finalmente en 2006 pues se cancela ese concurso? También quizás era puede ser una pregunta importante porque mucho se ha hablado en estos 11 años, pero también pues a nuestros televidentes les gustaría saber por qué se canceló ese concurso y sobre todo decir que no tenía nada que ver con el Ayuntamiento de Santa Lucía. Se canceló porque el Gobierno de Canarias recibió muchas presiones. Es decir, vamos a ver, todo lo que signifiquen proyectos que generen beneficios, hombre, siempre crea incertidumbre o crea, digamos, muchas expectativas y hubo, por ejemplo, el Cabildo de Fuerteventura presentó un recurso contra ese proyecto, hubieron algunos empresarios que no estaban de acuerdo que se primaba el suelo público y querían que fuera, digamos, que fuera más abierto el concurso. Esta denuncia, hubo ahí un maremágnum de cosas y el Gobierno canario ante la posibilidad de que les metieran alguna querella, pues decide suspender el concurso. No, hay que decirlo claramente, no se suspendió el concurso a nivel del Gobierno de Canarias por esta denuncia. Esta denuncia también influiría, está claro, pero no fue por esta denuncia. No fue por esto. ¿Por qué cree, Silverio, que la Audiencia Provincial, leo literal, en la parte 9ª de los Fundamentos de Derecho de esta sentencia, califica como, repito, leo literal, absoluta falta de fundamento y absolutamente temeraria la pretensión de condena de la acusación popular? ¿Por qué cree que la Audiencia Provincial llega a calificar de esta forma esa pretensión de condena? Vamos a ver, yo creo que el tribunal, ante la vista de las declaraciones del señor Rufino, de Ernesto, de un informe de un catedrático de Derecho Administrativo que viene a decir que el Ayuntamiento actuó correctamente, que desde el punto de vista administrativo estaba perfecto, está claro, el tribunal tiene que admitir que eso se hicieron las cosas bien. En la sentencia, en el fallo, dice que el Ayuntamiento actuó correctamente y en beneficio del interés general. Por tanto, el tribunal tenía claro y actúa y llama temerario a la acusación particular, porque ellos, viendo que se actúa correctamente, el miércoles pasado la acusación particular seguía pidiendo los 10 años de inhabilitación para el primer caso, 11 años para el segundo caso y además 6 años de cárcel. Por lo tanto, si eso no es ser temerario, que venga Dios y lo vea. Y ahora, Silverio, le pregunto, con esta pretensión de condena, literal, absolutamente temeraria, como dice la sentencia, ¿cómo le ha afectado a su vida personal y profesional este asunto? Bueno, dicen que uno ya por la edad que tiene unas espaldas anchas, pero a mí la pena que me daba era mi familia. La familia es difícil, y sobre todo el ayuntamiento, es decir, han ido a atacar al Ayuntamiento de Santa Lucía y han ido a atacar a Nueva Canaria, y eso no se puede permitir.
porque Nueva Canarias tendrá todos los problemas, tendremos todas nuestras equivocaciones, pero es un partido humilde que está pegado a la realidad y estamos trabajando por este municipio desde hace muchos años. Y a mí también me cabrea mucho el tema, la impotencia de que se metieran con el municipio de Santa Lucía. Mire, hay un periódico que habrá que preguntar, habrá que investigar, un periódico que se llama ABC, que ha sacado hasta un total de 93 artículos, donde en una de las editoriales, en uno de los artículos, dice que el municipio de Santa Lucía es el municipio más corrupto de España. Eso te crea una sensación de impotencia, de rabia, porque además no demuestran absolutamente nada. Pero claro, todo esto hay que enmarcarlo en que en aquel momento estaba gobernando el señor Soria. En aquel momento estaba gobernando el partido, había un concejal del Partido Popular en Santa Lucía y en el Cabildo, y estaba el señor Rufino. Había intereses políticos. Por tanto, tú tienes una sensación de impotencia, de estar con las manos atadas porque no puedes absolutamente nada. ¿Cómo te afecta? Pues te afecta a nivel familiar, te afecta a nivel de ver cómo están manchando el nombre de Santa Lucía, te afecta cómo están manchando el nombre de Nueva Canarias, te afecta. Yo estuve a punto en el 2007 ante que afectara a estos municipios y a Nueva Canarias, pues renunciar a no presentarme. Por lo tanto, ha afectado y te afecta incluso a nivel de tu propia salud. El 11 de septiembre de 2013 conocíamos su renuncia a la alcaldía de Santa Lucía. ¿Tuvo algo que ver este asunto con esa renuncia? Hombre, esta sensación de guardarte todo este tema, el estrés que te causa este tema, que son 11 años aguantando, hombre, de alguna forma, a mí lo que me dijeron los médicos, cuando ya como conclusión final es, deja el trabajo que tienes. Porque te produce estrés y te produce vértigos, mareos y toda la historia. Por eso yo dejé el ayuntamiento. Entonces, con esos problemas de salud a los que usted hace referencia, ¿se han visto influenciados o agravados por este asunto? Sí, clarísimo, clarísimo. Esto ha influido a nivel, puede influir a todos los niveles. Es decir, esto no solamente a nivel de salud, porque te va quemando, quema un día y otro, porque no ha sido un proceso de 15 días, de un año, estamos hablando de 11 años. Y vivimos en una pequeña ciudad, que es Santa Lucía, una pequeña ciudad donde nos conocemos todos, y donde además el periódico ese, el ABC, que no se le llamaba periódico, estuvo repartiéndose, el señor Rufino se encargó y sus amiguetes de repartirlo por las mañanas en todos los bares y cafeterías. Y estaba, muchas veces la prensa también se hacía eco. Hay una emisora de radio, si se le puede llamar una emisora, Radio Aventura en Telde, y alguna más por ahí, dando caña todo el día. Es decir, hombre, afecta, te terminas enfermo y renuncias a muchas cosas. Por muy fuerte que sea uno, pues tiene que ser muy difícil, ¿no? Que no le afecte este asunto. Te afecta. En estas pocas horas que han pasado desde el conocimiento de esta sentencia, ¿cómo ha sido la reacción no solo de sus cercanos, de sus amigos y familiares, sino en general de la gente con la que ha coincidido? Hombre, la reacción yo creo que ha sido bastante comedida. Yo tengo un amigo que llevó la otra noche a mi casa, el miércoles por la noche, para tirar voladores en la Plaza San Rafael. Hombre, yo creo que no estamos para tirar voladores, ¿no? Pero sí que hay una alegría inmensa, digamos, de que este tema ya de alguna forma ya se acabe. Al final tú lo que pides al tribunal es que se termine ya, que se termine, sea que sea la sentencia, pero que termine el sufrimiento. Por lo tanto, una alegría inmensa y una tristeza infinita, porque la Fiscalía y porque Coalición Canaria como partido político, Fortaleza, que es Coalición Canaria Santa Lucía y Partido Popular, este tema lo han utilizado no solamente en el 2007, sino que lo utilizaron en el 2011, lo utilizaron en el 2015. Hay que ver en ese mercadillo de vecindario que ponían desde un coche, un cassette, reproduciendo la cinta. O sea, más implicación de esos partidos no ha podido haber. ¿Y ha recibido alguna disculpa? No, ni se la espera. ¿No la espera? No creo que tenga la poca caradura de, después de haber hecho tanto daño, pues disculparse. Y no solamente en este caso la acusación popular o de esas personas que usted dice que utilizaron este asunto para beneficiarse políticamente, no solo esas personas, sino gente pues con la que coincidía normalmente y no confiaban demasiado hasta que la justicia no se pronunciara. Bueno, hay que decirlo que hay determinadas personas que desde que a ti te acusan parece que eres un apestado. Cuando tú llegas a un sitio habían personas que
que no querían rozarse mucho contigo por si acaso se pegara. Bueno, esas cosas yo creo que hay que olvidarlas. Lo que está claro es que, bueno, que no hay que de alguna forma seguir con esta historia, hay que pasar páginas, pero no hay que olvidar. Y ahora, con la cabeza fría de que te da el tiempo, habrá que actuar. Es decir, no se puede permitir que estos partidos políticos que han actuado tan mal, que es su forma de proceder, hay que desenmascararlo, hay que decir que estos partidos utilizan esa forma de trabajo y que esperan obtener votos a cambio de echarle mierda y echar porquería a otros partidos políticos. Y además hay que hacer un llamamiento también a la presunción de inocencia, ¿no? Es decir, estar imputado es estar denunciado. Y hoy pues te pueden denunciar por cualquier cosa. Y ya desde que te denuncian ya eres corrupto, te colocan la etiqueta de corrupto, que es poco menos que eres un criminal. De verdad que hay que tener un poquito de respeto, y hasta que la justicia no te ponga el fallo, no salga el fallo, hay que respetar un poquito. En torno a la declaración testifical del acusador, de don Rufino Pérez, como destacó en su momento una de las defensas, expresamente hizo alusión a la Guardia Civil de que su interés en denunciar era político, y esto aparece en la sentencia literal, poco antes de unas elecciones locales y para alimentar su expectativa de convertirse en alcalde. ¿Todo vale en política, Silverio? No, todo no vale en política. Política yo creo que no hay que meterse con el adversario. Tú eres un político y tú di qué quieres hacer, qué planteas hacer, qué quieras hacer si eres elegido. Date cuenta que el alcalde, el concejal, no es nadie sino voto de los ciudadanos. Y no se tiene que engañar a los ciudadanos prometiendo y diciendo cosas que tú no puedas hacer. Por tanto, los ciudadanos, este tipo de cosas también, aunque te duela y la experiencia haya sido negativa, pero también es bueno que, no me gustaría que nadie pasara por ahí, pero tiene una lectura, y es que todos los políticos no son iguales. Y los partidos políticos que utilizan este sistema deben de ser desterrados. Los partidos políticos que utilizan el echarle mierda a los demás, el hablar más, el presentar denuncias falsas, hay que desenmascararlo para que la gente no lo vote. Por tanto, aunque uno haya pasado por esta experiencia tan dura, de alguna forma también hay que extraer lecturas y que la gente tenga claro de que cuando alguien se presenta a política tiene que ir con la verdad por delante, tiene que ir con las manos limpias. Y determinados partidos que no tendrían votos y que, en el caso, por ejemplo, del señor Rufino, que nunca hubiese sido el alcalde, pues para obtenerlo tenía que recurrir a este tema. Y lo curioso es no solamente que lo pensara, sino que además lo dice. Porque hay gente que a lo mejor pues lo piensa pero no lo dice. Pero que además, en el caso del Partido Popular en el momento en Santa Lucía y el señor Rufino, lo dice y ha quedado escrito. Silverio, después de esta resolución judicial, ¿se plantea volver a la política de forma activa? No. Yo, de forma activa, participando en cargos públicos, no. Yo voy a seguir colaborando aquí en Santa Lucía, porque creo en este proyecto Nueva Canaria en Santa Lucía. Voy a seguir apoyando a Dunia todo lo que pueda, aportando mi granito de arena. Ahora en las elecciones del 2019, voy a, como siempre, a embullar sobres en el local, a repartir los sobres casa a casa, a hablar con la gente, porque creo en este proyecto. Pero desde digamos ya, desde detrás de la barrera. Ahora ya, después de tantos años, dése cuenta que fueron 26 años. 13 como concejal, 13 como alcalde, yo creo que ya está bien. Ahora me toca a mí, pues, descansar un poco, seguir apoyando y que Dunia siga siendo la alcaldesa de Santa Lucía. Y bueno, después de tratarse de un proceso tan largo, ¿no? Más de 11 años, pues seguramente más de lo que le hubiera gustado. ¿En algún momento perdió la confianza en la justicia? Sí, bueno, yo siempre creo en la justicia, siempre he creído, pero bueno, llega un momento determinado, siendo un proceso tan largo, que en determinados momentos lo perdía. Bueno, es razonable, ¿no? Pero en el fondo siempre piensas que bueno, que algún día se resolverá. Pero claro, cuando pasa un año, y 2, y 3, y un lustro, y vienen 2 lustros, y empieza el tercer lustro, llega un momento determinado en que tu paciencia tiene un límite y que ya te vas cansando, ¿no? Pero en el fondo, siempre crees que algún día la justicia pondrá a cada uno en su sitio, como ha sido ahora.
Y bueno, Silverio, para terminar y aprovechando este medio, agradeciéndole de nuevo que haya estado aquí, ¿quiere enviarle un mensaje a alguien? Sí, un mensaje a los vecinos y vecinas de Santa Lucía que siempre apoyaron a Nueva Agraria en Santa Lucía, decirles que somos gente seria, gente honesta, gente responsable, que confíen en la institución municipal, que no todos los políticos somos iguales, que hay políticos que están ahí para trabajar, para seguir trabajando y seguir consiguiendo cosas para el municipio de una forma legal, pero nunca acudiendo a marrullerías. Y pedir a los vecinos que cuando lleguen las elecciones no se fíen de esos que aparecen 15 días antes de las elecciones prometiendo el oro y el moro. Fíjense lo que han hecho de aquí para atrás, qué han hecho en los 4 años, y fíjense lo que han hecho esos partidos políticos en los sitios donde gobiernan. Silverio Matos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y mucha suerte. Gracias a ti, gracias a este canal.